Es una bendición saludarlos y expresarles nuestro deseo de que la bendición de Dios sea siempre con todos y cada uno de ustedes. Rogamos a Dios que su Santo Espíritu nos guíe en esta reflexión basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos 1 al 8. Y tomaremos la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje bíblico nos muestra una relación inseparable de la oración persistente y la fe hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos guía a tomar una firme determinación de seguir adelante siempre fieles. Recordemos que orar es suplicar o pedir. Fe significa convicción en la veracidad de Dios, confianza en Cristo, constancia y fidelidad a Dios. Todo esto en la vida de los creyentes hasta el regreso del Señor Jesucristo. Veremos aquí que la oración persistente se considera como fe. Leamos Lucas 18 del 1 al 8 para identificar algunas enseñanzas importantes. Para hacerlo de mejor manera, leeremos por segmentos. Pondremos un título a esta reflexión: la oración, la fe y el regreso de Cristo. Al leerlo, vamos a empezar a ver Lucas 18, como dijimos, versículos del 1 al 8 en la Nueva Traducción Viviente, y vamos a leer la parábola de la viuda y el juez injusto. Y la parte primera habla de la oración persistente. El propósito que señala el Señor Jesucristo en el versículo 1 y que no debemos olvidar dice así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Es importante preguntarnos de manera personal: ¿cómo es mi oración? ¿Breve, muy breve o persistente? ¿Me desanimo fácilmente? ¿Por qué? Sigamos viendo lo que nos cuenta esta historia o parábola. Vamos a ver aquí que el Señor Jesús toma dos personajes para narrarla: un juez injusto y una viuda que vamos a decir persistente por sus características. Seguimos leyendo el versículo 2. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Y hacemos ahorita un paréntesis para una breve reflexión. Un juez, así no dice un juez, no dice los jueces, porque a través de la historia de la humanidad encontramos jueces justos y jueces injustos. Se les ha dado ese cargo para impartir justicia. Este era un juez injusto, nos dice en el versículo 6. Él no tenía temor a Dios ni le importaba a la gente. Este juez ya tenía un patrón de conducta que guiaba sus decisiones. Tenemos también a otro personaje, una viuda. El Señor Jesús puso como ejemplo a una viuda, no dijo todas las viudas. Posiblemente las demás viudas no tenían por el momento necesidad de justicia o no eran persistentes. No lo sabemos. Pero esta viuda era persistente. Lo sabemos porque acudía al juez repetidas veces para presentarle la misma petición y decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Ella tenía un conflicto con un enemigo, un oponente en un pleito, y este pleito era totalmente injusto. Por eso ella pedía justicia ante el juez. También el Señor Jesús lo menciona ratificando esta característica de la viuda. Esta viuda no se daba por vencida, era persistente. Y el mismo juez reconoce la persistencia de esta viuda.
esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. ¿Y qué hizo finalmente el juez injusto? El Señor Jesús dice, Él dio un veredicto justo al final. Fíjese usted lo que es la persistencia. Pasa de no hacerle caso, este juez a la viuda, pasa para darle un veredicto justo al final. Y continúa el Señor narrando su parábola y entonces vamos a ver, Él presenta a dos jueces. Un juez injusto, pero presenta a Dios. Aunque no dice literalmente juez, Dios es el juez de toda la tierra. Así lo dice en Génesis 18:25, que vamos a leer después. Leemos el versículo 7. Si hasta este juez dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Y decíamos, para fundamentar la expresión de que Dios es el juez de toda la tierra, en Génesis 18:25 dice, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces, amados oyentes, Dios nos hará justicia pronto. ¿Pero cree usted esto? ¿Tiene fe en Dios? Reflexionemos también en otras enseñanzas de este pasaje bíblico. Se tienen adversarios en esta vida. La viuda decía, hágame justicia de mi adversario. Todos los creyentes están bajo ataques del maligno. Y en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:13, el Señor Jesús dice que oremos y digamos, líbranos del mal. Siempre debemos orar también por esto. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 2 al 3, dice el apóstol Pablo, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Vea usted cómo la palabra de Dios nos orienta, nos da consejos y nos da una guía para seguirla. Pero muchos creyentes dejarán de orar de manera persistente, porque en la vida se nos presentan toda clase de distracciones y tentaciones, de afanes, riquezas y malos deseos. Esto amenaza con ahogar la comunión con el Señor, ahogar la fe y la oración del cristiano. En Lucas 8:14 leemos así, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Y en Mateo 24:12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Vea entonces usted que todo esto va a amenazar nuestra forma de orar, nuestra persistencia, y va a afectar nuestra fe. ¿Permitiremos que todo esto destruya nuestra fe? El Señor lo mencionó al final de esta parábola en el versículo 8, Lucas 18:8. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Este versículo cierra este pasaje bíblico, en el cual encontramos dos verdades fundamentales que siempre debemos tener presentes. El regreso de Cristo por su iglesia y la pregunta, cuando esto suceda, ¿hallará fe en la tierra? El regreso de Cristo por su iglesia también es conocido como arrebatamiento. Cristo vendrá de manera repentina. Nadie puede calcular el tiempo preciso. En Mateo 24:44, Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Por eso es que desde que usted está escuchando este mensaje, si vamos a poner atención en estar preparados todo el tiempo, porque el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, como dice aquí, vendrá cuando menos lo esperemos, y el Señor no tarda en venir.
Cristo volverá para llevar a sus seguidores al cielo con Él, al lugar preparado para ellos. Esta es la esperanza de los creyentes. En Juan 14:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Gracias, Cristo. Gracias por esta esperanza, por esta promesa, ¿sí? Porque tú volverás para llevar a los tuyos, a los que han confiado en ti y te han entregado su vida. Y siempre estaremos contigo donde tú estás. Pero leemos también en el libro de Apocalipsis los siguientes versículos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 3 de ellos encontramos la palabra pronto. Pronto significa de repente, rápidamente. Dijimos libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3, el tiempo está cerca. En el 3:11 dice, yo vengo pronto. En el 22:7, miren, yo vengo pronto. Y en el mismo capítulo 22, versículos 11, la última parte y versículo 12, el que es justo, practique la justicia todavía. Y vuelvo a retomar a la viuda. No nada más pedía justicia. El Señor Jesús nos está llamando para que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor, y que somos justificados por su sangre y por su sacrificio, practiquemos la justicia todavía. Y vuelve a repetir en el versículo 12, inmediatamente después de esta frase, sí, y otra que hay, dice, miren, yo vengo pronto. Apocalipsis 22:17, ahora fíjense bien, el Espíritu y la esposa. Aquí la esposa se refiere a la iglesia de Cristo, no a cualquier denominación. La esposa del Cordero es la iglesia universal que la ha aceptado. Esos escogidos que se han conservado fieles en amor, en fidelidad y en entrega al Señor Jesucristo. Por eso es la esposa del Cordero. El Espíritu y la esposa dicen ven. Que todos los que oyen esto digan ven. Y 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas, o sea, nuestro Señor Jesucristo, dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan contesta esto, amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces concluimos, la fe del creyente se manifiesta en oración persistente hasta la venida del Señor Jesucristo. No debemos darnos por vencidos. Esta fue la enseñanza y el mensaje que hoy estamos escuchando. No desmayemos ni dudemos de la fidelidad de Dios para respondernos conforme a su misericordia y a su justicia. Recordemos, debemos perseverar en oración con respecto a todo hasta que vuelva Cristo. Oremos. Gracias, Dios, porque nos has enseñado que nunca debemos darnos por vencidos cuando oramos, porque tú responderás pronto. Tú eres el juez de toda la tierra y harás lo que es justo. Y los justos que Cristo ha lavado con su sangre y los ha justificado, deben practicar la justicia todavía. Por favor, guarda y fortalece nuestra fe siempre, hasta el regreso de tu amado Hijo, nuestro Salvador y Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde ahora y siempre. Aunque yo esté en el valle de la muerte y del dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás
Gracias por tu fidelidad, Jesús. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Señor, voy a alabarte, voy a alabarte. Que se escuche, no, no, no me soltarás. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová tu Dios estará contigo. Cuando pases por los ríos, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te vas a ahogar y no te vas a quemar, porque Jehová tu Dios siempre, siempre, siempre estará contigo. ¡Cántalo! No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Cántalo una vez más con todo tu corazón.